Saludo nuevamente a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque siempre el Señor nos tiene palabra viva, palabra fresca para nosotros, para cada día. Voy a invitarles, por favor, que abran su Biblia en la carta a Tito. Está un poquito antes de Hebreo. Tito. Está Tito, Filemón, Hebreo. Capítulo 2. Voy a dar lectura del verso 11 al 13. Bien, dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todas las personas, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Padre, una vez más, clamamos a ti, Señor, en esta hora para que, Señor, tú nos bendigas a través de tu palabra. Tu palabra ya es bendita, por lo tanto, queremos que ella nos bendiga a nosotros para que nosotros podamos bendecir a otros también. Tu Espíritu Santo en esta hora nos guíe y disponga también nuestra mente y corazón para estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unas semanas atrás escuchamos hablar sobre la fe. Hoy día quiero hablar en el nombre de nuestro Señor sobre la esperanza. La esperanza, ¿qué es? ¿Qué es? Mire, busqué algunos conceptos aquí por internet. Tengo estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Y en otra definición dice, en el cristianismo, virtud por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Sin duda, todas las personas tenemos algún tipo de esperanza. Esperanza en algo o en alguien. Hay un mundo ansioso y con esperanza hoy día, sin ninguna duda, en determinadas cosas. O también ponen su esperanza en determinadas personas. Un poquito más adelante, en este tiempo vamos a tener, bueno, en este año aquí en Chile, vamos a tener muchas elecciones. Hay gente que deposita también su esperanza en aquellas personas que saldrán elegidas. Por eso va a entregar su voto también a esa persona. Especialmente para mejorar la calidad de vida, que no está mal, que está bien, porque todos queremos vivir de la mejor manera posible. Eso está bien, es un bien que deseamos nosotros. Hoy hablaremos de la esperanza bíblica, que no es una ilusión en absoluto. La esperanza bíblica en la cual también encontramos, aparte de los bienes celestiales, están también los bienes convencionales o los bienes cotidianos que necesitamos, porque eso también es bíblico. Porque ¿de dónde procede todo el bien? Procede del Padre. Procede de aquel que abre su mano para bendecirnos a nosotros. Bien, entonces, la esperanza, ¿qué es? Y lo primero que podemos decir es que la esperanza es dada por Dios a los llamados. La esperanza es dada por Dios a los llamados. Mire lo que dice Efesios 1:18 y Efesios 4:4. No lo busque para que no se pierda, yo se lo voy a leer. Dice, pido
que se les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, está escribiendo el apóstol Pablo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Y Efesios 4:4 dice, fuisteis llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. El apóstol Pablo aquí le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Habla del llamado. Nosotros, los que estamos aquí, hemos atendido, yo creo que todos, a la voz de Dios. Dios es el que llama. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando el Señor habla con sus discípulos y le dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, dice el Señor. El Señor nos llamó y estamos con Él porque atendimos a su voz, atendimos a su llamado. Y eso es lo que tiene que hacer toda persona. Dios nos llamó y hemos atendido entonces al llamado de Él. Hoy día Dios sigue llamando y esto es lo más necesario, esto es lo más importante de la vida humana, obedecer al llamado de Dios. Sí, sí, obedecer al llamado de Dios, pues Él una y otra vez nos dice, vengan a mí, vengan a mí. Hoy día sigue diciendo, vengan a mí. Porque el que a mí viene, el mismo Señor dice, yo no le echo fuera. El que viene a Él de todo corazón, el Señor no lo rechaza, le recibe, porque viene con un corazón contrito, depositando su confianza en Jesús. Surge una pregunta, entonces, si estamos hablando del llamado de Dios, que estamos hablando de que la esperanza es dada para los que son llamados por Dios. Surge una pregunta, ¿para qué nos llamó Dios? Primero, quiero decir que, bueno, en mis largos años de vida cristiana, he escuchado decir entre algunos cristianos que Dios tiene un llamado solamente para algunos. Pero esto se está refiriendo a llamados particulares cuando ya hemos sido, valga la redundancia, llamados para servirle. Hay algunos llamados especiales por los dones puntuales y especiales también que ha dado a sus hijos. Eso es así, para alguna misión determinada. Porque, por ejemplo, un, un médico puede haber, pero un médico no lo vemos trabajando en la construcción, ni un constructor no lo vemos trabajando en medicina. Entonces, también dentro de la obra del Señor hay dones y capacidades especiales para hombres y mujeres para desarrollar una tarea especial también puntual. Entonces, lo cierto es, y esto es lo cierto, que todos los que son llamados, todos tienen un propósito que le ha dado Dios. O sea, Dios nos llama con un objetivo y nosotros debemos descubrir por el Espíritu, y esto en la intimidad con Dios, en el desarrollo de nuestra vida cristiana, debemos descubrir cuál es nuestro propósito para el cual fuimos llamados. El propósito general y grandioso es adorar a Dios y servirle, pero hay cosas puntuales para las cuales nos ha llamado el Señor. Entonces, Dios nos llamó para algo. Primero nos llamó para Él, pero Dios nos llamó para hacer algo. Dios te llamó para hacer algo. ¿Sabes para qué te llamó Dios? Usted, tú tienes que contestar esa pregunta. Lo que quiere decir entonces esta palabra de que la esperanza es dada por Dios a los llamados, es que somos llamados para ser de Jesucristo, para, para estar en comunión con Él y con nuestros hermanos, para entender que somos llamados a la santidad, entender que podemos gozar de su paz,
entender que somos su rica herencia, como dice los versículos de Efesios. Y esto es muy importante y trascendente. Somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. O sea, las virtudes de Cristo. Gloria a Dios damos por eso. Entonces, cuando pertenecemos a Jesucristo, cuando somos de Jesucristo, entonces entendemos mucho mejor que esto es lo segundo, que la esperanza también es la expectación o deseo de un bien. Claro, la esperanza es la expectación o deseo de un bien. Mire lo que dice Santiago 5:7. Amados hermanos, Santiago 5:7 dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos para después cosechar. Qué lindo. Ahí hay una metáfora de la esperanza que tenemos que tener nosotros y de qué manera debemos esperar aquella esperanza, como el agricultor que siembra su semilla, que espera la lluvia, que espera el sol también y que madura la semilla y después viene la cosecha y está el alimento. ¿Quién no desea un bien de todo lo que estamos aquí? ¿Quién no desea un bien? Yo creo que todos los que estamos aquí y todas las personas en todo el mundo desean un bien. Aquí estamos hablando de bienes en general, de los bienes convencionales, de los bienes cotidianos, que son tan importantes para nuestra vida. Ahora se habla mucho de las cosas esenciales, de qué es lo que podemos comprar en este tiempo de pandemia. ¿Qué bien desea usted? ¿Qué esperanzas tienes tú? ¿Con qué bien quedarías conforme? Nuestras necesidades son variadas en este tiempo, muchas necesidades. Hoy día tenemos necesidades primeramente de salud, necesidades de alimentación. Hay mucho problema en nuestros países hoy día, latinoamericanos especialmente. ¿La gracia de Dios se ha acortado? No, de ninguna manera. Todo lo contrario. Vemos a Dios presente aún en la prueba y damos gracias a Dios porque Él nos ha sostenido grandemente en todo este tiempo. ¿Qué bienes entonces desea usted? ¿Qué bien anhela? Mire, quiero ilustrar esto de los bienes generales o los bienes cotidianos o las necesidades esenciales con un pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 3. Capítulo 3 de Hechos. Dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y a alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?
¿Qué esperanza tenía esta persona que se sentaba y que lo llevaban y lo dejaban en la puerta del templo? ¿Qué esperanza tenía? La esperanza que tenía todos los días que lo llevaban era solamente que alguien que entrase al templo le dé limosna, una moneda, aunque sea pequeña, de poco valor. Eso era lo que esperaba. ¿Y qué recibió esta persona? Recibió mucho más que dinero. Recibió sanidad, sanidad física y lo más importante, y aunque no lo dice el texto, yo puedo afirmarlo categóricamente, porque aquí, con la descripción de lo que hizo después de haber sido sanado, se puede inferir fácilmente de que esta persona, aparte de haber sido sanada físicamente, sin ningún lugar a duda, fue sanada espiritualmente, o sea, del corazón. O sea, recibió la bendición más grande, la bendición de la salvación, del perdón de pecados. Mire, saltando y alabando a Dios, saltando y alabando a Dios por lo que había hecho en su vida. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios delante de muchos testigos. Esto es lo maravilloso. Esta es la obra del Señor. El verdadero cristiano, de la misma manera, esto es muy importante, hermana, hermano. El verdadero cristiano, de la misma manera que desea un bien para sí mismo, lo desea también y trabaja para ello y ayuda para ello para que su prójimo también pueda alcanzarlo. Yo no puedo trabajar para conseguir un bien solamente para mí. Dios nos ha llamado a compartir. Dios nos ha llamado también a trabajar y a desprendernos también hacia, hacia nuestro prójimo, hacia el necesitado. Por tanto, nosotros, los que amamos a Dios, los que hemos recibido el llamado de Dios, estamos llamados para eso también, para bendecir a otros, a otras personas. Estamos hablando de los bienes generales, de las necesidades elementales, fundamentales que tenemos en nuestra vida como personas humanas. Pero, ¿cuál puede ser el bien mayor para una persona? ¿Cuál será el bien más grande? Y en eso también nosotros podemos ayudar muchísimo. Y somos instrumentos de Dios para ello, por cierto. El bien mayor que deseamos para otros, sin más ni menos, es lo más grandioso que puede acontecer en una persona. Es la salvación que otorga y que da por regalo Dios mismo. ¿Y cómo? A través de Jesús. Porque Él ya consumó en la cruz lo que había de pagarse por ella. Ahora, entonces, nosotros, usted y yo, tenemos que atender al llamado de Dios. Algunos hemos atendido al llamado de Dios. Hay otros que quizás aún no han atendido, no han obedecido el llamado de Dios. O sea, hablamos aquí de que también, y esto es lo tercero, la esperanza es la esperanza gloriosa y bienaventurada. Esto lo acabamos de leer en Tito 2:13. Y yo voy a leerlo en otra versión, en Tito 2:13. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras, esa palabra mientras tantos aguardamos la venida. Aquí estamos diciendo, lo primero, la esperanza gloriosa y bienaventurada se refiere a la segunda venida de Cristo. Y por el texto bíblico, por la palabra de Dios, sabemos que cuando Cristo venga, muchas otras cosas sucederán. Habrá algo muy importante, es la resurrección del cuerpo.
la resurrección del cuerpo. Entonces, mientras tanto, nos está diciendo la palabra de Dios hoy día, nos está diciendo ahora mismo, ahora, hoy día domingo, nos está diciendo, debemos vivir una vida santa, debemos vivir una vida justa, debemos vivir una vida sobria, echando fuera todo lo malo de nosotros, todo lo malo de nosotros, pues Cristo es el autor de nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza de gloria. A Dios, el Padre, se le llama el Dios de la esperanza. Por eso, hablando en términos positivos, porque a veces también cuando hablamos de religión le damos una connotación como negativa, pero hablando de religión en términos positivos, se dice que el cristianismo es la religión de la esperanza. Qué lindo. El cristianismo es la religión de la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza ya se hace tangible en este tiempo y aguardamos aquella esperanza que se consumará cuando Cristo venga. Gloria a Dios. Cristo es el autor de nuestra esperanza. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, 23 al 25. Romanos capítulo 8, 23 al 25 dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió, resurrección. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Está hablando en pretérito, en tiempo pasado. Por lo tanto, nosotros fuimos salvados cuando vinimos al pie de la cruz y le dijimos a Dios, Dios, perdóname, aquí estoy. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, que pagó por mí ahí en la cruz, sufrió por mí, ahora está sentado a la diestra tuya, esperando regresar por nosotros. Y uno ya tiene algo, estamos hablando de esperanza, y la esperanza también es algo venidero, como la segunda venida del Señor. Pero esta esperanza ya ha comenzado aquí, lo he dicho muchas veces. Pero mire, sigue diciendo, versículo 24, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, por cierto. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Y repito, no es una esperanza ilusoria. Claro que sí, debemos esperar aquel día de esta manera, pues Dios lo ha prometido. Todo esto sucederá cuando Cristo vuelva y los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estén vivos serán transformados. Y así todos juntos recibiremos al Señor. Qué maravilla, qué maravilla de esperanza, qué maravilla de promesa Dios ha prometido a los que le buscan. Dios no miente. Esta es la esperanza gloriosa. Esta es la esperanza gloriosa. No queremos ser, mire, no queremos ser como pueblo de Israel. Quiero recordar ese pasaje que está en Éxodo. Cuando el pueblo ya había salido de Egipto, había cruzado el Mar Rojo con Dios, los hizo pasar habiendo secado el Mar Rojo. O sea, el pueblo había visto la gloria de Dios. Eran libres de Egipto. 400 años aproximadamente de esclavos en Egipto y Dios les dio la libertad para dirigirse a una tierra donde fluía leche y miel, la tierra de Canaán. Llegaron al monte Sinaí. ¿Y qué pasó ahí? Dios tuvo que, Moisés tuvo que subir al monte Sinaí para hablar con Dios, cara a cara. A Moisés Dios se le reveló.
en el monte Sinaí. Y resulta que el pueblo quedó abajo, pero Moisés se demoraba y el pueblo empezó a entrar en pánico. Aarón estaba a cargo de ellos como sumo sacerdote. ¿Qué haremos si Moisés no baja? No encontraron nada mejor que fundir todo el oro que llevaban, fundirlo y hacer dioses paganos, imágenes y adorarle y celebrar ahí. Cuando bajó Moisés, obviamente se espantó. No tuvieron paciencia para esperar y ni siquiera podían haberse quedado quietos. Podían haber tenido temor solamente y quedar ahí, pero todavía quedaba la huella de Egipto, de los dioses paganos. Cuidado, hermana, hermano. Tenemos que esperar con paciencia. Tenemos que esperar en forma sobria, santa, justa, piadosa, esperar aquel día glorioso. Bueno, por el relato, por el texto bíblico, sabemos que hubo consecuencias graves para el pueblo de Israel por haber hecho eso contra Dios. ¿Por qué? Porque al adorar otros dioses habían dejado de lado a Dios. Se habían ya olvidado de que habían cruzado el Mar Rojo y Dios lo había sacado con mano potente y poderosa. Hay consecuencias cuando nosotros nos desviamos también. Muchas veces hemos visto en nosotros mismos las consecuencias cuando no hemos caminado con Dios. Cuando no hemos caminado con Dios. Pero entonces, qué pasa con los que no tienen a Dios hoy día? ¿Qué pasa con los que no tienen a Dios hoy día? El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, dice lo siguiente, capítulo 4. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. O sea, los que no tienen a Dios están sin esta esperanza gloriosa. Eso nos está diciendo el apóstol Pablo. Que los que no, hoy día no tienen a Dios, que viven alejados de Dios, no tienen esta esperanza gloriosa de resucitar con Cristo para una eternidad gloriosa. Dígame si no es triste esto. Por eso, nosotros, cuando morimos, cuando muramos más adelante, los hijos de Dios, la palabra dice que nos vamos al encuentro con nuestro Señor y que esperaremos el gran día de la resurrección para vivir una eternidad con Cristo. Por ello, ya que las personas que no tienen a Dios no tendrán esta bendición de esta esperanza gloriosa y bienaventurada, es por ello que nosotros, amados hermanos, hermanas, anhelamos y trabajamos para que muchos tengan esta esperanza gloriosa. Esta esperanza gloriosa de vivir una eternidad con Cristo, con Dios. Pues hoy, y con esto estoy concluyendo, hemos visto que Dios es el que sigue dando esperanza a los llamados. Y además, dado que la esperanza también es una expectación o deseo de un bien, sabemos sí que la mayor esperanza que Dios nos puede dar es la esperanza de gloria. O sea, aquella esperanza de disfrutar, de vivir una eternidad con Él, donde las primeras cosas habrán pasado, donde las lágrimas serán secadas por el Señor, donde ya no habrá más llanto ni enfermedad,
ni tristeza, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Yo quiero estar ahí con el Señor. La pregunta es, ¿a usted? Yo creo que todo lo que estamos aquí queremos estar con el Señor y juntarnos con Él y mirarle cara a cara. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para ese día de ver cara a cara al Señor? La esperanza de gloria de la cual hablamos, esta esperanza que tienen los hijos de Dios de vivir una eternidad con Él. Hemos visto tres cosas importantes. La esperanza es la esperanza gloriosa y bienaventurada. La esperanza es también dada por Dios a los llamados, y la esperanza también es la expectación o un deseo de un bien. Tres cosas importantes, pero la más importante de todas, la trascendente, es la esperanza gloriosa, aquella esperanza de la reunión con Cristo. Les invito a orar ahí donde está. Piensen en usted mismo, en usted misma, pero también les invito a orar por aquellos que no tienen esta esperanza aún, porque no tienen a Dios en sus vidas. Ya sea porque la han rechazado, ya sea porque no lo han entendido, ya sean porque estén enojados con Dios. Hay muchas personas enojadas con Dios que han vuelto atrás. Tenemos familias, tenemos vecinos, tenemos amigos, compañeros de trabajo. Ore en el lugar donde está, en el silencio de su corazón. Ore por ese hijo, por ese papá, por esa mamá, por ese hermano, por ese amigo, por esa amiga. Y pídale a Dios que esta esperanza de gloria que está dada para los llamados, esta esperanza sea para ellos también. Y de parte nuestra, que Dios nos use para ser instrumentos para que otros puedan tener esta esperanza de gloria. Si usted que está escuchando, amiga, amigo, que está viendo, si no tiene esta esperanza de gloria, les invito hoy, les invito ahora. Es lo más importante, es lo más trascendente de la vida, porque Dios no nos hizo para morir, llegar al cementerio, ser sepultado y nada más, y todo se terminó ahí. No es así. Habrá un día en que todos los muertos y los que estén vivos serán juzgados. Gracias, porque Jesús vino a morir para perdonarnos a nosotros, para perdonar los pecados de todos aquellos que quieran venir a la cruz. Padre, te pedimos que nos ayudes a rescatar a aquellos que están sin esperanza y conducirlos a tus pies. Tú sigues llamando para dar esta esperanza. Hoy día tú sigues llamando, vengan a mí, vengan a mí. Jesús sigue con su voz, dándonos esperanza. El cristiano, la cristiana tiene esa esperanza gloriosa que le espera. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por esta esperanza. Te damos gracias, Padre, por los planes que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por el propósito de vida que tú nos has dado. Te adoramos, Señor. A ti el honor, a ti la gloria y la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.